El almacén de las tres ecologías es uno de los espacios en donde bregamos por la lucha socioambiental desde un determinado lugar, haciéndonos carne del nombre Almacén de las Tres Ecologías, en donde el filósofo Félix Guattari de alguna manera describe en tres niveles, tanto en el de la naturaleza como en el de las relaciones sociales, como en el más complejo de abordar, que es el de la subjetividad creadora, que básicamente es la alienación del consumo. Es ahí último en donde nosotros hacemos pie en la lucha, mostrando en este espacio que existe la posibilidad de pensar que hay otro modo de producir, porque hay otro modo de distribuir, porque hay otro modo de consumir. Son tres organizaciones sociales que vienen sosteniendo este espacio mancomunadamente, sin ayuda de ningún orden estamental, y que sin embargo está cumpliendo 6 años. Este espacio está cumpliendo 6 años. La descripción del espacio la tenemos que hacer cada una y cada uno de nosotros cuando cada fin de semana nos acerquemos a sostener como parte de la lucha socioambiental, a través del consumo politizado, este tipo de espacios. Una de las organizaciones, la Red de Comercio Justo del Litoral, a la cual pertenecemos, forma parte de la Marcha Plurinacional de los Barbijos. Yo voy a dar el micrófono a un compañero, a Mauricio Cornaglia, que va a describir con mejor acento lo que fue la organización de esta actividad, y por supuesto después le vamos a dar la palabra a nuestros compañeros que van a hacer en definitiva la presentación del libro de Guillermo. La Marcha Plurinacional de los Barbijos, que conforma o es conformada con un montón de organizaciones, de las cuales hay muchas referencias aquí, se enorgullece de poder llevar adelante esto. Y nosotros, como Red de Comercio Justo del Litoral, estamos sumamente contentos de poder abrir este espacio a esta actividad que tiene que ser la primera de muchas que se tienen que dar en la ciudad de Rosario, y específicamente en este almacén de las tres ecologías, a los efectos de poder enaltecer el espacio y de que las organizaciones de la lucha socioambiental sepan que este espacio está específicamente para eso. La orientación en nuestra lucha, que tiene que ver con fundamentalmente ese objetivo, ese horizonte tan importante que es la soberanía alimentaria, ¿no? No podía dejar el micrófono sin destacar eso. Y por supuesto todos los otros aspectos que tienen que ver con empezar a recorrer las diversidades y las heterogeneidades de la lucha, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con la tierra, con la tenencia de la tierra, que tiene que ver con el arte y con la disputa también por el discurso. Así que muchísimas gracias a todas, a todos. Reiteramos el saludo a todas y todos, y muchísimas gracias por arrimarse a este lugar emblemático en la ciudad de Rosario. Como bien decía Martín, ya desde hace 6 años y cada vez más es necesario que lo habitemos, no solamente los días que habitualmente los compañeros y compañeras abren las puertas para que los que estén paseando o no puedan disfrutar de este hermoso espacio, sino que seamos capaces de provocar este tipo de encuentros para que el almacén esté ocupado, y que entonces a algunos quizás interesados en que esto deje de ser esto para que transformarse en alguna otra cuestión no lo puedan lograr. Por eso estamos acá, elegimos este lugar como primera instancia para presentar el libro de Guillermo Folguera, porque el lugar nos encanta, y además con este segundo objetivo de aportar al fortalecimiento de este espacio tan querido para la mayoría de los rosarinos y rosarinas. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias Guillermo. Desde ya vamos el compañero Armando se ocupará de darle pie al invitado especial, pero muchas gracias a Guillermo porque, bueno,
es por tercera vez que anda por aquí por Rosario en los últimos 2 años, y cada vez que le hemos propuesto algún tipo de encuentro, de actividad en la que él podía ser parte, no dudó un minuto, se puso a disposición. Y bueno, ya sabemos, los que lo han conocido y lo conocen a Guillermo saben de su predisposición y de la calidez, así que eso también debemos agradecerlo. Guillermo no vino solo, vino con Cecilia Gárgano, aunque ella no quería que la presentemos. Cecilia es una compañeraza, compañera de trabajo, de estudio de Guillermo y de un grupo maravilloso, y también está aquí. Tuvimos la suerte de también tenerla en alguna oportunidad en el Festival Internacional de Cine Ambiental, en la muestra itinerante que hacemos aquí en Rosario desde hace 4 o 5 años. Sexy acompaña a Guillermo en el día de hoy, también es investigadora de CONICET, entre muchas cosas. Y estamos agradeciendo, la parte mía es esta, la de los agradecimientos, y por supuesto desde ya al taller ecologista, sí, también al almacén de las 3 ecologías. Y hay un grupo de instituciones, de organizaciones que nos interesa puntualmente agradecer, porque hicieron mucho para que hoy podamos estar aquí y disfrutar de este encuentro, que de eso se trata, con Guillermo y su libro. Y tiene que ver con Taller Ecologista, como decía, también son compañeros y compañeras históricos acá de la ciudad de Rosario y de toda la región, y que nos han dado una mano muy grande. Son parte también, ellos y ellas, de la Marcha Plurinacional de los Barbijos. Pero también debemos agradecer a la Asociación Trabajadores del Estado, que han colaborado y mucho para que esto sea posible, a AMSAFER Rosario, el gremio docente, también a CIPRUS y a todo ese colectivo. Quiero contarles algo rápido para aquellos que no lo conocen, no sé, Guillermo, si está al tanto. A partir del ecocidio que padecimos y seguimos padeciendo, pero todo lo que fue el año 2020 con el quema de los humedales, surgieron varios movimientos. Algunos movimientos fundamentalmente de pibes y pibas muy jóvenes, que nos da muchísimo gusto y placer poder ser parte de esos movimientos. Llámese la multisectorial por los humedales, pero también aquellos pibes y pibas que durante 33 días estuvieron acampando en la Plaza San Martín frente a la sede de Gobernación, autoconvocades por los humedales, así se hacen llamar los cumpas y las cumpas. Y también las quemas de los humedales generó o terminó en todo caso de definir que un grupo de sindicatos y de gremios se juntaran en lo que es hoy una realidad. Sindicatos por el Ambiente es un grupo entre los que se encuentran algunos que ya mencioné, ¿no? ATE, AMSAFE, COAT, que también ha colaborado mucho con esto, el Sindicato de Prensa, CIPRUS, La Bancaria, por supuesto, jaboneros, trabajadores municipales y ¿quién? Aceiteros, y creo que ya los nombré a todos. Hago hincapié en esto porque me parece que es de lo más importante que nos viene pasando en la ciudad de Rosario, al menos en estos últimos tiempos, ¿no? La aparición en la escena de movimientos de pibes y de pibas que no solamente se movilizaron porque les entraba humo por la ventana de su casa, como hicimos todos, y por supuesto que es grave, ha enfermado gente o ha deteriorado mucho más la salud de mucha gente ya afectada. Eso sí, pero estos pibes y estas pibas han empezado a problematizar mucho más la cuestión, no solamente quedarse con el problema del humo. Y desde un comienzo, cuando arrancaron con ese acampe, por ejemplo, en la Plaza San Martín, empezaron a convocar a organizaciones socioambientales, y entre esas la Marcha Plurinacional de los Barbijos, por ejemplo, entre muchísimas más, con la idea de articular, tejer redes, y que cada vez seamos más los que estemos pidiendo, reclamando, exigiendo y diseñando una vida distinta, claramente, ¿no? Porque esto es una porquería y lo tenemos que cambiar. Yo saludo eso y me parecía que era el momento propicio para hacer hincapié en esa cuestión, porque desde todos los colectivos, aquellos que venimos caminando desde hace mucho tiempo, tenemos que ser lo suficientemente humildes y generosos para estar, para acompañar, para entender que solitos no vamos a solucionar nada, y me parece que allí está germinando algo muy valioso. Así que muchísimas gracias a los sindicatos por el ambiente y a toda la muchachada, que hay algunos cumpas acá y cumpas allí afuera de autoconvocades, y la multisectorial por los humedales. Dicho esto, yo le voy a pasar el micrófono a Armando Casinera. Y Armando Casinera, como
trabajador de CONICET, delegado de ATE. Además, es una persona con la que Guillermo, o a la que Guillermo le tiene mucho afecto, o en todo caso se tienen mucho afecto entre los dos, y nos parecía que en un encuentro como este, que nace a partir del afecto, no nos interesa traer a este tipo de charlas a especialistas, a fenómenos que sin duda los hay y mucho en esta Argentina. No nos conformamos simplemente con eso. Queremos que sean esos, por supuesto, los que todos los días nos abren un poquito más la cabeza, pero además que sean cercanos en esto de los afectos y del cariño. Bueno, Guillermo es eso, y por eso nos parecía prudente invitar amigos de Guillermo para que estén compartiendo esta mesa con él antes de la charla propiamente de Guille. Por ahora nada más. Armando Casinera entonces hará su parte. Gracias. En primer lugar, y desde lo personal, quiero agradecer a los organizadores el haberme convocado a la presentación de este libro, que en primer lugar es de un valioso compañero y un querido amigo, y además referido a una temática que como trabajador del CONICET y como delegado sindical me tiene ocupado desde hace muchos años. Así que en ese sentido quería decir que escribir y presentar un libro sobre la ciencia y el poder en este momento en esta coyuntura que está viviendo la humanidad es sumamente oportuno. Un momento en que se hacen apelaciones a la ciencia, al enorme esfuerzo que hizo la ciencia para desarrollar una vacuna que termine con esta epidemia, pero donde fundamentalmente de los grandes medios de comunicación o incomunicación se está dejando de lado que la humanidad es en principio víctima de un modelo socioeconómico un sistema de saqueo que traspasa todos los límites que la naturaleza impone. Y además la humanidad ahora también es rehén de la industria farmacéutica, de los grandes laboratorios que se apropian del conocimiento para su propio beneficio. Y una vez más, como no podría ser de otra manera en este sistema, esta pandemia que ha generado muchas muertes, calamidades terribles para el mundo del trabajo, también genera negocios. Entonces, un libro que hable de estas cosas es sumamente oportuno. Yo no voy en principio prometí brevedad, digamos, en la exposición, porque obviamente el protagonista de esto es el autor del libro, ¿no? Así que no voy a ahondar demasiado en hablar del libro en sí mismo, pero hacer sí algunas referencias, porque es un libro que fundamentalmente tiene la virtud de meterse en los temas centrales que hacen al quehacer científico y su relación con el poder, que de eso se trata el libro, y creo que eso es lo más valioso. Y es un libro que se mete en todos esos aspectos y no cierra ninguna, abre un montón de interrogantes, pero no cierra ninguna discusión, sino que fundamentalmente abre un montón de discusiones. Y a mí en lo personal me pasó al ir leyéndolo, en que me traía a la memoria un montón de sucesos y cosas vividas a lo largo de estos años de trabajo dentro del sector de ciencia y técnica. Uno de esos aspectos que Guillermo menciona en el libro, para mencionar solamente alguno y en todo caso despertar algún tipo de interés en la lectura, es el para qué del trabajo científico. Y en la lectura de
del libro y en el pensar en los para qué, me trae también, me pone en la superficie del análisis mi trabajo como delegado sindical. Y entonces reflexionaba acerca de lo difícil que se hace en algunos espacios que tienen un cierto poder dentro del sistema de ciencia y técnica, un sector importante de trabajadores de ciencia y técnica, que uno recorre, discute, habla, lee incluso, y que a pesar de ser asalariados y de vivir del trabajo cotidiano, no se consideran trabajadores. Entonces pensaba lo difícil que es reflexionar en el para qué cuando uno es un trabajador y no se reconoce como tal. Y eso pasa dentro del sistema de ciencia y técnica. Y yo creo que este libro, no me acuerdo, son 8 capítulos, de 8 capítulos, yo rescato en la lectura, o mejor dicho, a mí me impactó mucho uno de los capítulos que está relacionado con la innovación. Y todos los capítulos son muy interesantes, pero el de la innovación, el referido a la innovación, pone el acento exactamente en el título y en la temática principal del libro, la relación entre la ciencia y el poder. Y porque la innovación en el sistema capitalista es uno de los motores de los que se vale el sistema, digamos, para la extracción de la plusvalía y demás. Entonces, ese capítulo en particular a mí me movilizó mucho. Pero como lector del libro, sobre el que no quiero ahondar mucho más, sino rescatar todos los interrogantes que abre y todas las discusiones que abre, que daría lugar para muchos libros más, que no sé si Guillermo va a escribir, pero seguramente a partir del libro de Guillermo se pueden abrir muchas puertas para que otros escriban. Pero tiene un capítulo que es el último, que lo llama epílogo, y que como lector yo me animaría a decir que a aquellos que no lo leyeron y que tienen intención de leer este libro, como lector les diría que comiencen por el epílogo para luego recomenzar y volver a leer el epílogo, porque está escrito fundamentalmente con mucha belleza, con muchísima belleza. Entonces creo que vale la pena. Yo no sé si el autor está de acuerdo con eso, vamos a ver si se anima a refutarlo. Pero yo como lector me animo, porque, bueno, obviamente siempre la mirada del lector es distinta que la del autor, así que, bueno, me animo a decir eso. Y ya que estamos en Rosario y, bueno, en el tema de ciencia y poder, yo me traje algunas notas en relación al tema específico del libro. Es algo así como intentar escribirle, aunque sea una paginita para la segunda edición, ¿no? Apuntar algunas cosas específicas de qué pasa en Rosario en relación a este libro, qué tiene que aportar Rosario, o qué cosas hay en Rosario que tienen que ver directamente con la temática del libro. Bueno, en principio en Rosario hay más de 1000 trabajadores de CONICET, y a pesar de que el libro no está dirigido a los trabajadores de ciencia y técnica, bueno, al menos para los trabajadores de ciencia y técnica debería ser una temática para discutir. Entonces, empezando por eso, siguiendo porque hay una universidad muy importante que tiene mucho que decir sobre estos temas. Y sobre lo que mencionaban recién, sobre el tema de los humedales, y hablando de la universidad, es una universidad que desde lo institucional ha destinado
presupuesto para enviar a compañeros técnicos, profesionales, a investigar las consecuencias de las quemas de los humedales. Pero no ha destacado a nadie para que investigue las causas. ¿En qué modelo económico están insertos estos humedales? ¿Cuál es la influencia que tiene, por ejemplo, la hidrovía sobre estos humedales? Una hidrovía que escuchaba hace un tiempo, entre las tantas cosas que hemos hecho durante la pandemia, de escuchar cuánto debate había sobre distintas cuestiones, una reflexión de un experto en hidrología de Paraguay, que decía con mucha razón que antes las vías navegables imponían un tipo de navegación, y ahora el tipo de navegación hace que se intervenga sobre los ríos para poder hacerlos navegables al tipo de navegación que conviene. Entonces la universidad no ha hecho nada de esto. Es más, institucionalmente sus programas de estudio reproducen todo esto. Por suerte hay obviamente dentro de la universidad y dentro del CONICET voces que se alzan en contra de todo esto, gente que tiene actividades que no tienen nada que ver con el modelo. Bueno, estoy viendo ya en el fondo al compañero Damián Berseñasi, ¿no? Un ejemplo claro de esto. Pero mencionar, por ejemplo, a la Facultad de Agronomía, que no solo reproduce en su programa el modelo de agronegocios, sino que además, por lo menos hasta hace un par de años, hacía convenio con las multinacionales que nos envenenan con cláusula de confidencialidad. O sea que nadie podía saber a qué iban, qué requerían de la Facultad de Agronomía toda esta gente. Bueno, y un aspecto importante de acá de Rosario y que está oculto casi, y que Guillermo lo menciona en su libro, es el Instituto de Agrotecnología de Rosario, un instituto que funciona en el predio del CONICET, y que seguramente hay algunos trabajadores del CONICET que van, los más jóvenes sobre todo, que van todos los días, bueno, al menos antes de la pandemia, van todos los días a ese predio y ni se preguntan qué es ese edificio blanco enorme que está al fondo del predio. Bueno, ese edificio surgió, el convenio se firmó en el año 2004 en un Expoagro. Es un convenio entre el Estado y la empresa. En ese momento eran Bioceres y Biocidus. Después quedó solamente Bioceres. Y cuando, a los pocos días de que se firmó en la Expoagro ese convenio, un representante de la empresa Bioceres y de APRESID, Víctor Truco, decía en un artículo de La Capital: la propuesta consiste en integrar el saber del sistema científico nacional con la libertad y la agilidad del sector privado para llevar adelante los proyectos. Son proyectos de desarrollo con retorno a mediano plazo. Es investigación básica, pero que luego da lugar a aplicaciones tecnológicas y puede llegar a generar jugosos ingresos por el pago de patentes. Esto decía este dirigente acerca de esa iniciativa, detrás de la que estaba obviamente el inefable Lino Barañao, que tuvo mucho que ver en esto, y que en el año 2011, en una visita a la Universidad de Rosario, hablaba del modelo rosarino, el modelo de ciencia y técnica, lo llamaba el modelo rosarino y se refería específicamente a esto. Y que ese mismo año, en un reportaje, decía lo siguiente: en las comunidades modernas, si un científico encontró algo útil, tiene la obligación moral de crear una empresa para brindarlo a la sociedad. Esto decía Lino Barañao, el primer ministro de Ciencia y Técnica
en 2 periodos, que no le importó, digamos, la pirueta ideológica para permanecer en su puesto. Y previo a eso, previo a la firma de este instituto, 2 años antes, en la Bolsa de Comercio, en un congreso de APRESID, un mexicano, Juan Enríquez, decía: ¿dónde está el valor agregado de la agricultura? En la medida en que estemos empezando a hablar el idioma de la genética, estamos empezando a hablar el idioma más importante que ha generado el ser humano. Los que hablen el idioma de la informática y la biogenética serán los destinados a liderar los procesos de desarrollo y crecimiento, decía Juan Enríquez, especialista mexicano en la Universidad de Harvard, ante un auditorio repleto en el Congreso de APRESID. Ese mismo día, en el año 2002, se presentaba en sociedad una empresa destinada a la incubación de proyectos vinculados al desarrollo de agrobiotecnología, Bioceres. Sus acciones fueron vendidas entre 200 productores y empresas agropecuarias como pan caliente en escasas horas, y hoy ya tienen patentes aprobadas. Bueno, con esta concepción se creó ese instituto que todavía está allí. Hasta el año 2030 tiene una concesión. Ya mencioné también a la Bolsa de Comercio como una institución rosarina que tiene mucho que ver en esto, y como todos sabemos, la Bolsa de Comercio de Rosario es la catedral del agronegocio y ha sido sede de numerosos eventos de ciencia y técnica, y no porque tenga un auditorio muy cómodo y lujoso, sino porque le interesa este tipo de cosas, empezando por los congresos de APRESID, la Asociación de Productores en Siembra Directa, que son uno de los pilares del modelo agrario pampeano. Los que son, digamos, son los que con su sistema de siembra directa son los que le han puesto fundamento a la agricultura permanente en nuestra región, con todo lo que eso significa, ¿no? Todos aquí presentes ya lo conocen. Pero también ha sido sede, por ejemplo, en el año 2009, con la apertura del propio Lino Barañao, que hablando de negocios no podía estar ausente, del primer foro del negocio global de la biotecnología. Eso se desarrolló en la Bolsa de Comercio de Rosario. Y ese mismo año, en el 2011, también se hizo un Mercosoja, con sede en la Bolsa de Comercio de Rosario. Y allí un ministro de Agricultura, el ministro de ese momento, Julián Domínguez, dijo una frase que, bueno, valdría la pena que en la segunda edición del libro figure. Dijo Julián Domínguez, en un artículo de La Capital, dice así: el funcionario se congració con la principal cadena agrícola y no dudó en declararse convencido de que ustedes están haciendo patria al cuidar la tierra de las futuras generaciones. Bueno, eso saltando al año 2015, se hizo también allí, en la Bolsa de Comercio de Rosario, una actividad de 2 jornadas sobre bioeconomía. Bueno, la bioeconomía también tenía su lugar en el Ministerio de Ciencia y Técnica. Tal vez muchos sepan que es un proyecto a escala global para transformar la biomasa en productos transables, ya sea fármacos, materiales, plásticos, lo que sea. Y para eso, ese proyecto del poder económico mundial no es posible de llevar adelante sin el desarrollo de la biotecnología, de la ingeniería genética, de la nanotecnología, de la biología sintética. No es posible que el poder lleve adelante ese proyecto sin el desarrollo de esta disciplina. Y tampoco es posible que lo lleve adelante sin la manipulación y la apropiación
de la vida y de la materia. Entonces, en ese sentido ya hay patentados procesos químicos, biológicos, todo lo que se le pueda ocurrir, y hasta elementos de la tabla periódica han sido privatizados. Ese evento tuvo lugar en la Bolsa de Comercio de Rosario, por supuesto con presencia de las autoridades provinciales, municipales, y el propio Lino Barañao cerró esa actividad. Y en esa actividad, con una compañera fuimos a repartir panfletos que elaboramos fundamentadamente para oponernos a esa cuestión. Y bueno, los patovicas de la bolsa nos ayudaron un poco a retirarnos de la puerta de la bolsa con amabilidad y convicción, que nos retirábamos de la puerta, porque ese era un espacio privado. Todos los que son de Rosario conocen que la Bolsa de Comercio, la entrada por calle Paraguay, se transita ahí libremente por esos espacios. Sin embargo, no se podía estar allí repartiendo panfletos. Pero tuvimos dos pequeñas victorias en esa oportunidad con esta compañera. Una es que nos mencionaran adentro tuvieron tanta torpeza que nos mencionaron adentro del evento por lo que habíamos repartido. O sea, nos legitimaron mucho más que los materiales que habíamos entregado. Y la segunda victoria que tuvimos fue que una persona que había sido enviada por una universidad privada de Buenos Aires, cuando leyó, estando dentro del auditorio, cuando leyó nuestro alegato en el panfleto, se levantó y se fue. Dejó el hotel que había contratado y dejó la actividad. Bueno, esos son dos logros que tuvimos en ese momento. Bueno, yo no voy a robar más tiempo porque ya fue demasiado, así que para los que no leyeron el libro, los invito fervientemente a leerlo. Yo confieso que tengo que volver a leerlo porque por estas cuestiones de la pandemia todavía no me llegó en su versión de papel, porque vivo en Baigorria, no vengo habitualmente a Rosario por cuidarme, o sea que lo leí desde el PDF que está disponible, y me debo una nueva lectura. Sobre todo recomiendo el epílogo, que está escrito con mucha belleza. Gracias. Ahí está. ¿Cómo andan? Bueno, muy emocionado, agradecido por las palabras previas. Gracias a Mauricio, gracias a Armando, gracias a todos y todas ustedes por estar acá. Gracias por bancar y cuidar este lugar tan hermoso. Es muy lindo, es la primera presentación presencial que hace el libro, y es muy lindo que sea Rosario. Es muy emocionante y responde en gran medida, por un poco lo que también planteaba Armando, a una de las partes claves de lo que fue el libro. Ya voy a decir algunas cosas, pero bueno, saben que son la capital de los agronegocios, así que es muy lindo que estar acá diciendo esto. Pues la palabra no es lindo, pero está bien que sea así. Mi idea era corta, era simplemente contarles algunas cosas no dichas en el libro, contradicciones que tengo, cosas fuertes, cosas intensas, derroteros, y en todo caso después hacer un intercambio que seguro va a ser más interesante con los aportes que pueden hacer ustedes. Y lo que estaba pensando es que el eje de mi pequeña intervención sea ¿por qué este libro? ¿Por qué un libro de estas características? ¿Y qué pasa con un libro de estas características? Primero, y la autorreferencia es inevitable, pero sí, por un tema personal, el libro de alguna manera resume lo que yo considero que fue mi experiencia de estos 20 años. Tengo 43 años y en estos 20 años
milité en muchos de los temas que están descritos ahí. Después de una pequeña militancia estudiantil y de derechos humanos, me aboqué al tema socioambiental y gran parte de los ejemplos son ahí. Hay algunos de salud mental que también estoy trabajando. Cuando digo estoy, realmente es un estamos, no solo porque articulamos con muchas de las comunidades, sino porque pertenezco a un colectivo también de investigación, que es el grupo de filosofía de la biología, y muchos de los temas que están ahí son temas compartidos. Pero como sea, el libro resume esas experiencias y resume también el haber transitado universidades públicas con 2 carreras. Y sobre todo, resume decepciones. No me encontré con la universidad que soñaba, no me encontré con el país que soñaba, no me encontré con la situación que soñaba, con la ciencia y tecnología que soñaba. Yo vengo de una familia todo científico natural, mi papá físico, mi vieja bióloga, mis hermanos geólogos, mi tío matemático, mi prima matemática. El día que dije voy a estudiar filosofía, tienen que ver la cara de espanto, era como hubiera preferido que, no sé, me he visto de noche de mariposa, yo creo que hubiera generado menos rechazo, pero bueno, tuvieron que aceptarlo. Mi hijo va a ser filósofo, acá estoy, mamá, papá. Y la decepción se hizo libro para compartirlas, las experiencias, y revisitarlas, repensar. Y para eso, lo que intento en el libro, yo no sé si me sale, pero, o si sale, dependerá mucho del lector y lectora, es conectar. Todo el tiempo intento conectar. Y eso hace que el libro, yo lo reconozco, sea algo rarísimo. El libro lo termina editando esta editorial, que estoy increíblemente agradecido, porque lo hicieron con mucho amor. Tuvo casi un año entero de edición. No saben el trabajo de edición que tuvo, no solo la compaginación, sino el trabajo de cómo estaba escrito. Está hecho muy a pulmón. Pero gran parte de lo que me pasó en las otras editoriales que me fueron diciendo que no, que fueron un montón, créanme, fue la cara de vuelta, la cara de perplejidad de esto que es. Porque es verdad que es un libro de política científica, pero tiene un montón de libros citados de literatura, de ciencia ficción, de películas. ¿Y por qué? Y yo, primero porque se me vincula con mi idea personal. Yo, no sé, quería ser escritor y acá estoy. Pero además porque creo fervientemente que tenemos que buscar un lenguaje propio. Necesitamos salir del lenguaje que nos han ofrecido. La ciencia y la tecnología hoy habla oficialmente para que no se le entienda. Y cuando habla para que se le entienda, nos trata de idiotas. Entonces, parte de lo que me propuse es, tomémonos en serio, hablemos y pongamos en discusión, con un enorme riesgo, que es que nos digan que no. Si ustedes analizan los discursos que decía Armando de Lino Barañao, que hacía como ministro de Ciencia y Tecnología, no había mucha diferencia que alguien que estaba vendiendo un dentífrico en la televisión. Lino Barañao hablaba como un empresario de la ciencia y la tecnología. Y parte de lo que intenté hacer con el libro es, bueno, no, armemos un lenguaje propio. Reitero, yo no sé si está logrado. Lo que sí quiero que entiendan es el intento que busqué. Después lo otro que intenté es conectar ejemplos. Hoy estuvimos caminando por el centro de Rosario. Yo vivo en Buenos Aires, vivo en un barrio de clase media baja, que es Paternal. De ahí las figuras de Papo y Maradona, nos deben ubicar. Y estoy acostumbrado a gente en la calle. Ahora, cada vez que vengo a Rosario me impresiona más. Y parte de lo que me propuse y me propongo cotidianamente es conectar qué vínculo hay entre ese pibe que me quiere, ¿cuánto tenía? 8 años ayer, que me quería vender unas curitas, que estaba solo, con qué significa la bolsa de comercio,
¿Qué significa una universidad que tiene un predio privado en medio de la universidad pública? ¿Qué significa funcionarios que hablan como empresarios y empresarios que hablan como funcionarios? ¿Qué significa, más allá de Rosario, que ayer tuvimos que festejar que en Chubut retrocedían algo que querían aprobar en 24 horas, pero hoy amargarnos que llegaban los empresarios en el Chaco para instalar megafactoría de cerdo? ¿Qué significa todo eso en la vida cotidiana? Y entonces conectar me parece clave, y que no nos sigan tratando como que las cosas que nos pasan no tienen causas, como si, por ejemplo, la pandemia esta no tuviera nada que ver con las condiciones de vida que tenemos, o la forma en la cual no quieren vender vacunas parece que respondiera mucho más a gente que hace caridad que a gente que hace negocios, como si Pfizer no hubiera puesto sobre la mesa ciertos requisitos como los glaciares, o como si no supiéramos que AstraZeneca tiene como principal productor de principio activo uno de los 10 millonarios de Argentina, que es Hugo Sigman, y que si miran el derrotero de Hugo Sigman, básicamente hizo negocio con el Estado. Y entonces me parece fundamental conectar y desconectar, y el libro intenta eso, conectar para entender, conectar. Y el libro, en ese sentido, cuando lo empecé a escribir y después cuando avanzó, pensé en 4 tipos de personas, horrible la palabra tipos ahí, 4 trayectorias. Uno, personas que le interesaran la ciencia y la tecnología. Otro, personas que la enseñaran, docentes de primario, media, universidad, que por algún motivo enseñaran ciencia. Yo trabajo hace 20 años como docente y me parece una tarea tan hermosa como difícil, y me parecía clave ponerme en contacto con docentes que hagan su vida cotidiana enseñando ciencias, tanto naturales como sociales. Otro, en función de lo que también planteaba Armando, por eso me genera una profunda alegría, ternura, que esté él acá, personas de la comunidad científica y tecnológica, personas profesionales, que ¿dónde están en este contexto? ¿Dónde están? Y no me refiero solo a Lino Barañao, me refiero a personas que tienen mucha mejor prensa, áreas que tienen mejor prensa. ¿Dónde están en este contexto? ¿Dónde está, por ejemplo, la bioética en este contexto? Miren qué hay para decir de la bioética en este contexto, de problemas éticos y la ciencia y la tecnología. ¿Escuchó a alguien de bioética durante la pandemia hablar y referirse a lo que significaba estar discutiendo megafactoría de cerdo, o estar preguntándose por qué no paraban con las fumigaciones y el virus entraba de manera aérea, o por qué no paraban con un modelo demográfico que nos concentra en las ciudades cuando sabemos perfectamente que los hacinamientos son parte del problema de la pandemia? Bueno, nadie de bioética hablaba. Y el cuarto, y por eso me genera profunda ternura y agradecimiento, los movimientos y organizaciones sociales, con los cuales muchas veces me peleo, con los cuales siempre sé que los tengo que tener al lado y aprendo de ellos. ¿Por qué? Porque siento que muchos movimientos y organizaciones sociales, cada vez menos, no consideran a la ciencia y la tecnología en sus filas, no consideran que hay que politizar la discusión científica. Habrá que dar la discusión entonces. Fue a ellos y a ellas en gran medida a los cuales dirigí este libro, recontra ambicioso. También busqué y pensé que había que repensar la realidad, y había que pensar y repensar la ciencia y la tecnología. Claro, esto no es independiente de lo otro. Gran parte de las cosas que me pasaron cuando empecé, el libro estaba terminado un 80% y empecé a tocar timbres de editoriales, fue, bueno, ¿quién está dispuesto a publicar un libro sobre otra ciencia y otra tecnología, cuando esta ciencia y tecnología es parte del problema y no de la solución, a mis ojos? Y eso me cerró puertas rápidamente. Por ejemplo, cómo presentarlo en Capital Intelectual, que saben de quién es, de Hugo Sigman. Cómo presentarlo en editoriales que tomaban cada genealogía, por ejemplo, lo que fue la ley de glaciares, bochornosa ley de glaciares,
como si fuera una crítica a ciertas gestiones gubernamentales. Está mencionado ahí, por ejemplo, el papel que tuvo Cristina Fernández de Kirchner vetando la ley de glaciares, Nobleza Obliga, que después terminaron aprobando con una presencia fuerte de Filmus, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con esa historia? Ojalá el problema acá fuera solo el macrismo. Vaya si lo es, ¿eh? Pero digo, acá el problema no empezó ni terminó en el macrismo. Acá el problema es que para algunas cosas no hay grietas y que algunas cosas hay que dar una discusión profunda y habrá que dar una discusión profunda y tenemos que animarnos a dar. Algunos eligen darla desde adentro, otros eligen darlo desde afuera, pero tenemos que dar esta discusión porque se nos está yendo la vida en eso. También comprender que la discusión es una discusión ética y política, pero no personal. Recibí llamadas estos días, a partir de cosas que digo en el libro, diciéndome, mencionás a fulano, y fulano es una buena persona. Yo no tengo duda que fulano es una buena persona, y encima fulano buena persona debe evaluar informes míos de CONICET, ¿sí? Ojalá que no. Pero, entonces, fulano buena persona, ¿qué haces con eso? Y no, acá lo que tengo que discutir es política. ¿Qué significa que frente al dengue hubo una preaprobación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, año 2013, para liberar en Corrientes, acá nomás, mosquitos de Oxitec, empresa británica, que no tenían ningún control por fuera de la propia empresa Oxitec? Por suerte lo frenó el Ministerio de Salud. Pero ¿qué significa eso en términos de salubridad? ¿Qué significa que cuando discutimos daño de abejas, los estudios que hace y que aprueba SENASA son dados por la propia Bayer, ¿sí? Y que cuando le entrevisto al funcionario responsable del área de agrotóxicos me responde, y nosotros confiamos en la ética empresarial? Y cuando le digo, sí, pero el problema es que Bayer quiere que le apruebe su producto, me responde sin reírse, es que todos tenemos nuestros intereses. ¿Cómo no dar una discusión seria en ese sentido? ¿Qué significa que Elianigla, que reitero, tengo un montón de personas cercanas y merece mi profundo respeto, haya sido denunciado legalmente por la Asamblea Hachal No Se Toca y que estemos esperando un juicio que involucra al ex ministro de Minería, a los ex funcionarios de Medio Ambiente y al ex director de Elianigla como persona responsable, por haber aplicado criterios que no favorecían el cuidado del medio ambiente y de la salud de esas comunidades? ¿Cómo nos interpela como comunidad? Lo que todo significa, y con esto voy terminando, que de alguna manera motoriza el libro, y lo resumiría así, es que no quiero silencios. Y se han encargado hoy por hoy que las ciencias y las tecnologías hoy actúen mucho más silenciando a las comunidades que abriendo el juego. Lo que intento con el libro es abramos el juego. Necesitamos a las comunidades discutiendo ciencia y tecnología. Necesitamos que esos ignorantes que están en territorio, así llamados puertas adentro por parte de la comunidad científica, den su percepción de lo que está pasando. Necesitamos la experiencia de las comunidades, porque sabemos perfectamente que las comunidades saben cosas de lo que están pasando en el campo, y que independientemente que nos arrinconen y nos digan, ¿vos estás seguro que el cáncer que tiene esa población, esa que están en las fotos acá afuera, viene del glifosato o de cualquiera de los tóxicos? La respuesta sea, no me importa. No me importa, no te tengo que estar demostrando nada. Frenen esta locura porque sabemos que el veneno envenena, y en todo caso después veremos qué tóxicos y en qué medida se pueden usar. Necesitamos no comunidades que estén viendo qué agujero tapan. El Chaco, la provincia más empobrecida de Argentina en los últimos años, hoy está tratando de que no le pongan 3 megafactorías de cerdo. El Chaco que viene de sequía, el Chaco que está con pandemia, el Chaco que está con agrotóxicos. Y ese Chaco necesita, hoy está en la calle pidiendo con comi criollos que no le pongan megafactorías. Es una locura. Y tenemos funcionarios que en nombre de la ciencia y la tecnología callan a las comunidades. El libro fue escrito para eso.
Les agradezco mucho, quedo a disposición y de nuevo gracias. Gracias. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, gracias Guillermo otra vez. Un lujo como siempre, los que estamos acostumbrados a revisarlo casi todos los días a Guillermo, es un lujo escucharlo ahora aquí con nosotros. Queda abierto el micrófono entonces, porque esa es la idea de Guillermo fundamentalmente. Nos prometió que iba a hacer una intervención escueta para que nos podamos escuchar, así que anímense a preguntar sobre el libro, aquellos que lo hayan ya pispeado o los que tengan ganas de compartir, de preguntar. Tal vez en esta oportunidad debiéramos levantar la mano y hablar desde el lugar para no estar pasando el micrófono. En esta oportunidad lo hacemos así. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Primero introdujiste algo que es clave, que en el libro yo me detengo, y que está bueno, porque lo que trato de hacer, te reitero, no sé si me sale, pero sí trato de hacer, es no querer aceptar más lógicas binarias. Yo no soy ni pro ni antivacuna. Tengo clarísimo que la vacuna es un negocio. Entonces, si la vacuna es un negocio, habrá que discutir qué vacuna y para qué. Yo no soy ni pro ni anti-Estado. Ahora, tengo claro qué función está cumpliendo el Estado en la actualidad. No entenderlo, o en todo caso que funcione de manera contradictoria. Y el libro trata de eso. Por eso digo, no estoy exento de contradicciones y las expongo en mayor medida o en menor medida en el libro. Y la intervención, que es muy buena, yo creo que la educación es clave. Es clave para salir de esta y es clave para comprender dónde estamos. Que las carreras no tengan ninguna formación en ética y en política, que tengamos profesionales que confunden su bolsillo con un paper, que tengamos la enorme confusión de que nos tiren palabras por la cabeza, como la que decía Armando, innovación, y que eso parece implicar algo bueno, sin que diga, les puedo mencionar 20 innovaciones que me cagan la vida, habla de un problema educativo. Necesitamos, además de dar la lucha en los territorios, necesitamos, acuerdo con vos, repensar los planes de estudio, urgente. No puede ser que los profesionales no tengan ni siquiera la instancia para parar y pensar. Y les tengo un montón de anécdotas para contar, la mayoría no está en el libro. En la facultad donde estoy, donde doy clase, yo doy clase universitaria de Historia de la Ciencia y de Filosofía de la Biología. Hay un juramento. Al final, cuando alguien se recibe, hay un juramento. El juramento ético es un juramento optativo. Es una pavada. Ahora, es optativo. Y veo a la gente bajarse cuando están por jurar. Jurás que vas a usar eso para el bien colectivo y veo a la gente cómo se baja. ¿Y eso qué es? ¿Es un problema individual? Muy probablemente también habrá que discutir qué consecuencias tuvo en nuestro país 30.000 desaparecidos, el menemato, discusiones binarias que no sabemos que no son tales. Pero también tiene que ver con formaciones institucionales. Hay que poner en discusión qué estamos formando. Así que te agradezco mucho. Y creo efectivamente que tanto en términos de resistencia como de explicación de nuestro Estado es una de las claves. No deben haber escuchado adentro, me pregunta acerca de si menciono la Fundación Libertad. No la menciono. Hay un montón de cuestiones que, como dice Armando, en la versión segunda tendrán que ser incluidas. Pero es verdad que tuve que elegir. Y no la menciono. Y hay varios nombres propios que tampoco. Así que te agradezco la mención. Sí, es clave. Y el último capítulo que hizo mención Armando, que tiene otra estructura, que hace las veces de epílogo. Yo ahí me acordé mucho cuando escribí el libro. Acá voy a hacer, yo al comienzo menciono a las 15 personas que me marcaron mi formación política y profesional. Hay mucha gente que conocen, seguro. Está Jorge Rulli, Adolfo Boy, está Andrés Carrasco, Alicia Mazzarini, Olimpia Lombardi, gente de diferentes formaciones, diferentes trayectorias. Menciono 15 porque son las personas que yo de alguna manera les quiero retribuir en forma de agradecimiento. Está mi profesora del secundario
El otro día lo visité y se lo vi. Y una vez Rulli, con esta actitud habitual de Jorge tan políticamente correcta que tiene, si no lo conocen es un chiste lo que acabo de decir, es bastante brutal, una vez dijo que el esfuerzo que teníamos que hacer los académicos no era tanto describir las resistencias, sino describir el poder. Y a mí me marcó, y agregó Jorge, por si faltaba algo, dice, para el otro ya están los servicios de inteligencia. Y el libro trata sobre todo de describir la lógica del poder, y no tanto de describir las experiencias de resistencia. Por eso el último epílogo lo que termina explicitando es que la apertura de las comunidades está en otro lado. Lo que intento ahí es dar herramientas para agarrar el poder de alguna manera que se nos desmenuza todo el tiempo. Una pequeña pregunta. ¿Tenés alguna consideración respecto de lo que significa la responsabilidad de la formación colectiva, formación intelectual, política, científica colectiva en el seno de las organizaciones de la lucha socioambiental? Digo, en términos de salir a pulsear discursos. Por ahí no se nota, pero soy tremendamente optimista. Por el absurdo, pero créanme que soy optimista. Y soy optimista porque veo que los movimientos sociales se están incorporando esto muy rápido, y lo veo. Creo que no es casualidad tampoco. Digo, por ejemplo, el ecofeminismo ha hecho mucho por incorporar la discusión ambiental y la discusión en torno a ciencias hacia adentro de las organizaciones sociales. Creo que tenemos un enorme desafío delante. ¿Tu análisis cómo es? En relación con tu pregunta, ¿qué ves vos que también estás? Yo veo que mañana, cuando llevemos la muestra a un enclave chacarero en el kilómetro 11 de la ruta 18, vamos a cotejar la binariedad que vos planteás para nosotros que formamos parte del PAREN entre la vida y la muerte, digamos. Y muchas veces, frente a interlocuciones que tal vez no sean válidas, cuando te vienen a chicanear, consideramos muchas y muchos compañeros, la necesidad de tener un discurso fortalecido, no solamente desde la postura política, sino desde la ciencia. A eso me refiero. Tal cual. Y es clave. Lo que yo trato, de hecho, cuando estábamos discutiendo el título, yo propuse uno que por suerte no quedó, pero que de alguna manera responde eso, que es Ciencias con S, iba a poner. Porque yo creo que el primer punto es comprender que las ciencias son plurales y diversas. Esto quizás le suene raro, pero termino de responder y después voy al ejemplo. Yo no tengo duda que las organizaciones y movimientos sociales necesitan de tener ese manejo de conocimiento científico para poder responder con dureza. No solo poder responder en términos de lo que perciben, sino también para poder contrarrestar lo científico que viene del otro lado. Porque está claro que empresas, estados, entidades compradas se han encargado de tener un buen ejército de científicos. Bayer, Monsanto, publica muy bien, publica papers muy bien, y no me consta que esos papers sean inventados. Deben haber hecho el experimento. Yo tuve varias materias de diseño experimental y sé cómo hacer un diseño experimental para que algo no me dé, o me dé de determinada manera. Alguien debe mirar horrorizado y decir, pero está diciendo que la ciencia es cualquier cosa. No, lo que estoy diciendo es que se arman los diseños experimentales a propósito. Y para mí es clave tu pregunta de entender que las comunidades tienen que entender eso. Ahora, entender eso significa que frente a un determinado, me parece, que frente a un determinado problema, entonces surja la pregunta, ¿qué ciencias se aplicaron? ¿Qué ciencias se usaron? Pongo un ejemplo. Vieron que mencioné el caso de abejas y cómo SENASA acepta productos simplemente mirando los informes de Bayer, por ejemplo. Pero junto con eso, que yo no tengo duda que SENASA y este grupo está absolutamente comprado, junto con eso, parte de lo que a mí me tocó estudiar fue qué criterios tomaba Bayer y SENASA para aprobar determinados productos.
Y por ejemplo, entonces lo que hacen es toman algunas áreas, algunas investigaciones, que además que la financia Bayer, tienden a minimizar el riesgo. Por ejemplo, dicho en criollo, tienden a ver productos que matan abejas, que vean la muerte de las abejas. Para mí es clave que una comunidad, y por eso estamos trabajando con la Sociedad Argentina de Apicultores este tema, es clave que la Sociedad Argentina de Apicultores entienda que yo puedo tomar un estudio no que mate, sino que dañe a la abeja. Que sería algo análogo a ir a las comunidades, si ahí está Daniel, le mando un abrazo, ir a las comunidades y preguntarles qué enfermedades están teniendo las comunidades. No necesariamente la muerte. ¿Qué pasa con los abortos? ¿Qué pasa con los efectos sobre las tiroides? ¿Qué pasa con el cáncer? Claro, lo que todo eso hace, y lo que hace tu intervención, es reconocer que la ciencia es un tema político cuando hablo de políticas públicas. Y la ciencia es un tema político cuando habla de políticas públicas. Y eso jode, eso incomoda, no solo incomoda a los que hacen negocios, incomoda la resistencia de las comunidades. Porque cuando a veces planteo esto, con toda la razón del mundo, me dicen muchos movimientos, me dicen, bueno, nosotros esto tenemos que garantizarlo, y el científicamente comprobado a nosotros no sirve. Está bien, puede servir a corto plazo. Ahora, créanme que Bayer, que Monsanto, que Barañao, que Hugo Sigman tienen muchísimo más presupuesto que nosotros en las investigaciones. Y ahí tenemos un problema, ¿sí? Así que es un buen punto. Flavia pregunta acerca de cómo fueron en estos 20 años los cambios de la comunidad científica en relación con la ciencia crítica, y me permito agregar de la ciencia empresarial. Me impresiona, yo empecé la carrera de biología, que fue la primera que estudié en el 97, o sea, hace 23 años. A mí me impresiona cómo cambió. Cuando yo arranqué, obviamente que era una ciencia desfinanciada, en Cavallo en esos años nos manda a lavar los platos. Las universidades públicas eran objeto a ser cuestionado y denigrado para dar curso a las universidades privadas. Digo, había una política muy activa. La soja, ya aprobada, iba a empezar rápidamente a ser expandida, igual que la megaminería en esos años. En estos 23 años yo lo que sentí es que la ciencia crítica, que era tu primer parte, y lo conecto con una de las... ¿Cómo es tu nombre? Osvaldo. Con el comentario de Osvaldo, no permió institucionalmente lo que voy a decir. No hubo cambios institucionales en esta dirección. Sí sentí que organizaciones y movimientos sociales están tomando cada vez más el discurso crítico para adentro. O dicho de otra manera, yo me acuerdo los debates cuando yo era parte del grupo de reflexión rural, año 2002-2003, y esas cosas que me decían en esos años no me las dijeron nunca más. Lo científicamente comprobado, también yo crecí, pero la cuestión de que la ciencia es una sola. Una vez tuve un debate, nunca me pegaron un baile tan grande como en el 2007 con Nino Barañao. Acababa de ser nombrado ministro de Ciencia y Tecnología, vino la tele y ahí encontré en Nino Barañao una persona que podía decir cualquier cosa en cualquier momento. Y ahí Nino Barañao dijo cosas del estilo que yo le estaba pidiendo ética a una plantita como si se la pidiera un helecho. Recientemente nombrado ministro de Ciencia y Tecnología, me comparaba un helecho con un producto manufacturado involucrando al capital. Esa barbaridad yo no la vi después. Yo creo que ahí tenemos victorias. Vos me decías eso antes de arrancar. Tenemos que reconocer nuestras victorias. Y yo soy optimista en que esas victorias van a seguir creciendo, y el libro fue escrito del optimismo. Es un libro que busca sumar a la resistencia y a la voluntad colectiva de cómo queremos vivir. Ahora, también creció la ciencia empresarial. Y nos tenemos que fumar ahora que innovación es una parte de un nombre de un ministerio sin más, cuando innovación es el nombre que tiene el mercado bonito para silenciar a las comunidades. Nos tenemos que comer que un científico que busca patentes sea aplaudido de pie por una universidad pública, cuando la patente es un modo más de mercantilizar el saber, de apropiárselo. Nos tenemos que
tragar, por ejemplo, que en mi facultad o una de mis dos facultades haya tenido la materia agrobiotecnología como una materia más, con Mentaverri, que está nombrado en el libro como uno de los profesores, en la cual daban un premio al grupo ganador del proyecto en plena Universidad de Buenos Aires, y eso estaba financiado por Monsanto. Esas barbaridades nos tenemos que comer. Ahora, muchas de las cosas que mencioné no las vi en los últimos años. Lo que me preocupa es que siguen haciendo negociados. El proyecto de megafactoría de cerdo, perdón que vuelva a eso, pero el año pasado me estuvo ocupado bastante. No lo dieron, si se fijan, no dieron una discusión abierta de eso. Ni siquiera pudieron dar razones. En el debate público que tuvimos, Cabandier ni siquiera vino. Y la responsable de Ambiente, de Cancillería, en la mitad dijo, yo no sé si estoy de acuerdo con esto, y hace poquito renunció. Digo, esa barbaridad. Por eso siguen haciendo negociados. En nombre de ciencia y tecnología, aunque me parece que no nos están tomando tan de giles colectivamente. Termino de responderte con algo. La historia de la comunidad científica argentina es una historia que tiene una presencia muy fuerte de una tradición de ciencia básica, ¿no? Que a veces se la llama la tradición francesa, ¿no? Por el iluminismo y compañía. Eso hace que la comunidad científica tenga, para discutir estos temas, una virtud y un defecto. La virtud es que lo empresarial no engancha tan fácilmente. O sea, el perfil en general de la universidad pública argentina no somos empresarios. Y cuando somos empresarios somos horribles. Entonces, yo me acuerdo a Lino Barañao, me lo acuerdo de una reunión, diciendo, no estamos produciendo la cantidad de patentes a las cuales había apostado. Y eso fue un excelente premio, producto de nuestra ineficiencia, no tanto de algo ideológico. El defecto es que hay una idea romántica, a mí me encanta el romanticismo como tradición, pero una idea romántica que a veces lleva a pensar que la discusión política no tiene nada que ver con la investigación científica. Y por eso lo primero que intento plantear en el libro es correr algo. Si el científico o la científica quiere publicar papers, que los haga, no tengo ningún problema. Yo trabajé mucho tiempo publicando papers, trabajo de hecho en eso, y trabajé en filosofía de la ciencia clásica. Pero si estamos queriendo discutir políticas públicas, no me vengan que la ciencia no es política. Y entonces pongo ahí el eje y planteo que es obligatorio, en ese sentido, que la comunidad científica entienda que si va a hacer algo que afecta al vivir cotidiano, social y ambiental, va a tener que entender que la discusión política involucra la posibilidad que te digan que no. Sí, está bueno, no lo puedo traducir. Pero no, estoy totalmente de acuerdo que para algunas cosas la ciencia, o gran parte de la ciencia no funciona. Pero lo voy a poner en estos términos. No funciona en tanto no tengamos la capacidad de decir no sé. Se ha vuelto una práctica científica que entiende que el no sé es una manera de llamarnos ignorantes, y ahí hay una gravedad muy grande. Y sumo algo, vieron que casi no mencioné filósofos para no responder al estereotipo, pero a mí me gustó mucho cuando me encontré, y de alguna manera me está marcando el camino más reciente, uno de los filósofos que creo que está en el libro, que es Walter Benjamin, cuando dice, habrá que aprender a escuchar. Y no sabemos escuchar. Nos enseñan a hablar, pero muy raramente a escuchar. No sabemos a decir no sé, tendemos a completar, tendemos a creer que lo simple y lo simplificado son cosas equivalentes. Tendemos a pensar que algo indeterminado es producto de nuestra ignorancia, y no producto de que la naturaleza puede ser estocástica, y eso efectivamente es un desafío grande. Lo que creo que vas a estar de acuerdo también es que habrá que convivir con el plural, y hay ramas de la ciencia que tienen eso más trabajado, y hay ramas que no. Claro, lo que estoy diciendo es bonito, lo que estoy diciendo es difícil, lo que estoy diciendo a veces llama más incomodidades que respuestas, pero estoy de acuerdo que es uno de los puntos a involucrar claves. ¿Sí? Roberto. Y hay que transitar esa incomodidad que dijiste, hay que transitarla nosotros como organizaciones, movimientos y personas políticas. Vamos a tener que lidiar pongo un ejemplo y ahora voy a agregar algo de lo que planteás.
en estos meses me llamaba un montón de gente, bueno, ¿qué opinás de las vacunas? Pero yo me veía en conversaciones privadas hablar de las vacunas. Y yo mientras tanto estaba hablando con gente de medicina, teniendo que dar una respuesta a gente cercana, en muchos casos personas de riesgo, claro, y mi respuesta era siempre insatisfactoria, porque no tengo duda que la vacuna es un negocio, no tengo duda que han acelerado todo lo más posible, no tengo duda que están poniéndose a la mesa negocio. Ahora, tampoco es cierto que la vacuna no tiene evidencia, ni tampoco es cierto que no hay un virus. No quiero caer en la simplificación, porque ahí estaríamos efectivamente diciendo algo que no es, y además pegándonos un tiro en el pie. No nos sirve eso. Y transitar la incomodidad es un problema. Y entonces me permite lo que estás diciendo aclarar algo que yo a veces planteo, que espero que no sea mal comprendido si no me dicen, obviamente, y que también se conecta con la intervención anterior. Yo confío en que las comunidades, que los movimientos, que las organizaciones tengan a la discusión científica hacia adentro, ¿no? Y esto que también planteaba Martín, pero que no crean que los problemas que pasan son problemas científicos. No es un problema científico el de los agrotóxicos. El tema es que la ciencia tiene cosas, o las ciencias tienen cosas para decir, pero no es un problema científico. Es un problema de salud de las comunidades. No es un problema científico el de cómo cuidamos el agua. No es un problema, independientemente que el IANIGLA tuvo que poner un criterio, no es un problema científico, es un problema de salud y ambiente. No es un problema científico el del dengue. La ciencia tendrá su percepción y su caracterización. Y acá, así como golpeo hacia adentro, hago extensiva, después de haber trabajado un año entero con abogados y abogadas ambientalistas de este país que admiro, y hay muchos de esta provincia que admiro, ¿no? Valeria Berros, Quique Viale, Marco Filardi, Rafael Colombo, ¿no? Un montón de gente que ustedes conocen. Tampoco son temas legales. Y eso también lo quiero plantear claro. Yo entiendo que las comunidades hagan lo que puedan frente a la avanzada de los agronegocios, por ejemplo. Y entiendo que el tema legal es clave. Y entiendo que la ley de humedales se tiene que aprobar ya. Ahora, los humedales no son la solución del problema. Díganle si no a la gente que vive en la cordillera con la ley de glaciares. La barrigol sigue en Argentina. Entonces, quiero decir con esto, Guillermo ayer dijo que no importan las leyes. No, claro que importan las leyes, porque hay que luchar con todas las herramientas. ¿Quiere decir esto que la ciencia no importa en esto? Hay que luchar, hay que entender, hay que formarse en ciencia. Ahora, que no nos hagan reducir los problemas políticos ni a problemas legales ni a problemas científicos. Que seamos capaces de transitar, yo le pongo ese nombre, esa incomodidad que vos planteás, Roberto, que es una incomodidad jodida, que es una incomodidad que nos obliga a formarnos en cosas que no sabíamos que nos teníamos que formar, que es una incomodidad que nos obliga a salir de binarismos cómodos. Vos sos pro vacuna, antivacuna. Mi hija mayor tiene 30 vacunas y en el último año me dijeron 20 veces antivacuna. Y yo digo, ¿de qué están hablando? Entonces, creo que esa incomodidad que planteás y que además puedo conectar con algunas cuestiones es clave, y agradezco además la explicitación. Me pregunta en relación con los ejemplos de salud mental que tomo y cómo se conecta con el tema de salud y ambiente. Bueno, la parte que fijé. Para mí el estudio de salud mental fue clave en la investigación. Fue muy importante la visita a Buenos Aires que hizo Sandra Caponi. Sandra Caponi es una investigadora, filósofa de la salud mental y de la psiquiatría. Ella es rosarina de origen, justamente, y vive actualmente en Brasil, en Florianópolis. Y fue clave para comprender que era muy parecido con cosas que yo estaba trabajando. Cuando uno, por ejemplo, en particular yo hice investigaciones en relación, por ejemplo, con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Cuando uno empieza a analizar eso y se da cuenta que
gran parte de lo que empieza a pasar son niños y niñas que no prestan atención en la escuela, a los ojos del docente o de las autoridades. Y uno ve que rápidamente eso se patologiza, rápidamente, sin que medie sin más un estudio o una visita a un neurocientífico, un neuropsiquiatra, un psiquiatra. Y entonces ese niño o niña que no presta atención en la escuela se le da algún tipo de químico, como puede ser la Ritalina, como muestro en la propaganda. Cuando uno ve que en Estados Unidos, Argentina entiendo que no tiene datos oficiales, el 15% de niños y niñas son diagnosticados con algún problema psiquiátrico, y uno dice, ¿no será que los problemas están en otro lado? ¿No será que el problema son nuestras instituciones? ¿No será que los problemas son nuestras sociedades? Y ahí empecé como a conectar, y ahí voy a la segunda parte. Y Sandra me hizo bien, pero también me hizo bien interactuar con personas como Damián, o personas que trabajan en temas de salud, y personas que me enseñan, por ejemplo, de qué significa la salud individual en una sociedad enferma. Digo, ¿cómo puedo guardar sanidad mental con la escena que les comenté ayer del niño y niña? ¿Qué significa la sanidad mental si un pibe de 8 años me vende una curita? ¿Qué significa? ¿Yo que me tengo que ir ahí cálidamente? Sandra me lo explicó con otro ejemplo que trabajaba, que era una mujer que tenía una depresión diagnosticada, era depresiva, y le daban fármacos. Sandra, cuando se metió a estudiar, vio que esa mujer recibía acosos laborales todo el tiempo. Y Sandra tuvo que salir a decir, esa mujer no está enferma, esa mujer la están haciendo mierda. Entonces, ¿qué significa ahí la sanidad? Y así como planteo que no puede haber sanidad individual en una sociedad enferma, ¿puede haber sanidad colectiva en un ambiente enfermo? Digo, ¿qué significa quedarte en tu casa cuando la mayor parte de la población argentina no tiene vivienda digna? ¿Qué significa lavate las manos cuando todos nuestros cuerpos de agua en el país están contaminados? Y el Estado no solo no hace nada para prevenirlo, el Estado ni siquiera se encarga de sistematizar eso de manera clara, y tienen que ir las propias comunidades a hacer una vaquita, y tienen que convocar a un hidrogeólogo del culo del mundo para que diga efectivamente esta agua está contaminada. ¿Qué significa todo eso? Y entonces a mí eso, la sanidad mental, me dio lugar a la interioridad, la conexión con lo colectivo, el vínculo entre lo mental y lo corporal, y el vínculo con esto que es tan duro, que no puede haber sanidad individual, comunidad y ambiental sin que esas cosas estén relacionadas. Entonces para mí fue un elemento clave, fundamental. Esta es la universidad que soñó la dictadura. Esta es la universidad que soñó la dictadura. En la universidad, estoy de acuerdo con vos, no se discute nada. Y cuando digo no se discute nada, no es que en los pasillos no haya alguna discusión ocasional o que algún docente voluntarista en clase abra el lugar. Digo, la universidad hoy, me animo a decir, todas las universidades públicas que conozco del país, que son varias, no tiene espacios institucionalmente armados para la discusión colectiva que involucre toma de decisiones. Y eso es clarísimo. Las decisiones hoy se toman en 4 paredes, no importa qué elementos se toman, no importa con qué claustros se toman, no importa involucrando qué factores. Así que acuerdo con vos, yo no sé si le pondría ese peso al libro, sí espero que sume respecto a que ese es el norte también universitario por dar, ¿no? Y respecto al trigo, lo incluimos en el libro a último momento, que fue cuando ya estábamos en la parte de edición, a partir de que se hizo esta aprobación parcial esperando que Brasil dé el ok. Y yo creo que representa una de las mayores vergüenzas en la historia del país, la aprobación del trigo transgénico, por un montón de motivos. Primero, por lo que significa para nuestro país el trigo. Segundo, por lo que significa haber hecho un convenio que escandalosamente confunde lo público y lo privado de manera adrede. Tercero, porque no involucra ningún estudio serio, ni a mediano ni a largo plazo. Y cuarto, porque hoy por hoy los ministerios involucrados, el Ministerio de Agronomía, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Producción, me hablan de palabras bonitas como progreso, bienestar, etcétera, mientras hacen algo que se sabe perfectamente que beneficia a unos pocos
y que bajo ningún punto de vista va a generar ni mayor justicia social, ni un beneficio ambiental, ni menor desigualdad social, ni siquiera una mejor ciencia y tecnología. Así que te agradezco, Luis, que lo hayas traído. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Claro. Martín ahora va a explicar un poco los motivos de por qué ya tenemos que ir retirándonos. Nos gustaría quedarnos mucho más tiempo. No sé, Guillermo, a nosotros nos gustaría quedarnos mucho más tiempo escuchándolo, por supuesto. Es biólogo, es filósofo, ya saben, docente y no sé cuántas yerbas más. Anduvo haciendo algún daño por México, por Chile y otras latitudes más. Y gracias a todo ese recorrido, me imagino, todo ese recorrido estará también en el libro, y en todo caso ahora viene a enriquecernos a todos nosotros y todas nosotras. Es una herramienta fundamental, una más, que se suma a las muchas herramientas que un grupo de tipitos y tipitas en estos últimos años nos vienen aportando, y lo miro a Damián como una referencia, pero entre muchos y muchas, ¿no? Aquellos que participamos y transitamos los territorios de la mano de organizaciones socioambientales, necesitamos de estas herramientas como las que nos ofrece Guillermo todos los días, y en este caso engrosado con semejante material. Así que estamos re contentos de tenerlo a Guillermo acá, felices de que él haya parido este libro que nos va a servir muchísimo. El tipo es todo eso, pero fundamentalmente es un tejedor de redes, y me parece que eso es lo que celebramos, en mi caso, o en nuestro caso, es lo que más celebramos, ¿no? Porque es lo que más necesitamos. Los materiales, por supuesto, son fundamentales, pero la actitud, la predisposición, la idea política de seguir tejiendo redes es lo fundamental, en lo que venimos fallando, pero me parece que vamos aprendiendo de a poquito. Así que muchísimas gracias. Igual Martín ahora va a cerrar para que definitivamente podamos irnos a picar algo, ¿no, Guillermo? Esa es la idea, ¿sí? Y a tomar algo. Muchísimas gracias, por supuesto. En principio, una pequeña salvedad que viene al caso, además, para que los dos compañeros que están aquí, que hicieron la exposición, al menos se vayan con esta anécdota a comentar. Porque se habló del trigo, y la Red de Comercio Justo del Litoral es productora de trigo a través de Granja La Carolina, un espacio que defendemos con mi compañera Cecilia, que a su vez trabajamos con una agrupación estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias, que está, cito, en la localidad de Zavalla, que son Segunda Fuerza, el GEA, y que en una forma asociativa logramos llevar adelante una experiencia en un periurbano en el marco de la lucha de los periurbanos con respecto a las ordenanzas que no se adecuan a las leyes provinciales, etcétera, etcétera. Esa comuna había generado una tasa ecológica a lo Suiza, que nunca fue abonada a los dueños de la tierra, que los dueños de la tierra son mini rentistas, que no les interesa la agroecología. Bueno, una composición de obstáculos generales que hizo que la experiencia caducara. No tenemos más la tierra para poder producir, a pesar de que pudimos cosechar en el marco de una encarnizada lucha y debate, porque en octubre del año pasado se aprueba el HB4, nosotros le decimos así, que además trae aparejado como paquete tecnológico ni más ni menos que el glufosinato de amonio, que los científicos acá presentes sabrán que es la prima bonita del glifo, de Capitán Glifo. Por eso es tan importante que nosotras y nosotros, desde la lucha socioambiental, y no solamente por la harina que pueda pertenecer en la experiencia de la Red de Comercio Justo del Litoral, sino muchas otras producciones, y no solamente de trigo, sino vinos, fruta, los condimentos de nuestras comunidades diaguitas allá en el norte, en Cachi, que producen en determinados nichos de producción donde la disputa
no solamente por la ciencia, hoy acá estamos hablando de la disputa por la ciencia, sino por la tierra y por el agua, tan básico como eso. Esas son las comunidades que hoy nos están proponiendo otra manera de producir. Y nosotros hoy, desde la lucha socioambiental, tenemos que afianzar esa propuesta de que existe otro modo de producir a través de la responsabilidad que implica organizar colectivamente un consumo, mucho más desde el seno de la lucha socioambiental. Entonces, queríamos decirle eso, primero para que se vayan sabiendo que existió una experiencia, levantamos la cosecha en diciembre, magrísima, menos de 10 quintales por hectárea, porque encima nos morfamos la sequía, pero vamos a seguir y vamos a sacar de la galera el espacio, porque vamos a salir a pelear el territorio para ver en qué lugar vamos a poder sembrar una semilla, para que, metafóricamente hablando, se perpetúen las experiencias de esta característica. Podríamos nombrar un montón de otras experiencias que, gracias a Dios, podemos defender en la política de economía solidaria de la red de comercio justo del litoral. Pero específicamente quisimos nombrar el tema del trigo, porque hay trigos no transgénicos, debemos buscarlos y debemos consumir las experiencias agroecológicas. Eso por un lado. Por otro lado, las disputas políticas que hacemos, la disputa que hacemos en la ciencia, quedó muy claro que no estamos negando ciencia, sino que estamos disputándola, como estamos disputando el discurso. En esa disputa no podemos romper los protocolos en la cara de los funcionarios y hacer lo que nos pinte, porque ponemos en juego la política de un lugar. O sea, básicamente es la explicación por la cual tendríamos que ir cerrando la actividad, que la logramos negociar de 19 horas a 21 horas. Es un compromiso de carácter político y es una construcción colectiva que, además de las organizaciones sociales que aquí componen el espacio, contamos con todas y todos ustedes. Entonces, desde ya, muy agradecidos estamos todas las compañeras y compañeros de la Red de Comercio Justo del Litoral, junto con Cooperativa Encuentro, que conformamos este almacén en las 3 ecologías, de puertas abiertas para cualquier actividad que podamos converger en una agenda común para la lucha socioambiental. Le tenemos que dar un cierre, este fue el modo de hacerlo, tuvimos que explicarlo de esta manera. En esa disputa está el cumplimiento de los protocolos. Por lo tanto, bueno, yo creo que con un gran aplauso a ambos, porque su exposición fue interesantísima también, la de Guillermo. El libro, vieron que es de una editorial chica, de hecho es un taller escuela, es la editorial, con lo cual habría, yo creo que 2 formas o 3. Una es la que seguro pueden hacer, que es o me escriben a mí o le escriben a Mauricio o a la persona que quieran, y hay un formulario que completar y se les envía. Y creo que el libro sale, creo que 300 pesos cobran el envío a cualquier lugar del país. Esa es una, que entiendo que llega en buenas condiciones y en tiempo más o menos razonable. Eso ya está montado. Las otras 2 que podemos hacer es, si ustedes quieren, yo puedo hablar con la editorial para que manden y ustedes lo vendan y arreglen los términos de la venta, que una de las editoras me dijo que los puedo poner en contacto. Y tercero, hablar con alguna librería de Rosario directamente y que se encargue de la librería. Yo pongo a disposición directamente, la plata del libro va directo a la editorial, porque la editorial, para mí, a mí me emocionó mucho cómo lo hicieron. Fueron 3 editores que estuvieron trabajando 1 año en el proyecto. Está muy bien editado el libro, no solo la configuración, está muy bien armado. Yo no escribo también, a eso voy. Entonces, y con lo cual el acuerdo que hubo con las personas editoriales es que se iban a cobrar ese año una vez con la venta de los libros, con lo cual les aclaro eso, de la plata no va a mí, yo estoy feliz con que difunda y va directamente a estas personas que trabajaron gratis durante 1 año, ¿sí?